La creatividad entonces se define como, aquí hay muchas definiciones, ¿sí? Okay, yo solamente saqué una de los, digamos, de referencias típicas. Se define como el pensamiento que le permite a los estudiantes aplicar su imaginación para generar ideas, preguntas e hipótesis, experimentar con alternativas y evaluar sus propias ideas o las ideas de otros amigos en productos finales y procesos. ¿Sí o qué? Eh, digamos, es lo que esperamos en ingeniería, básicamente. Entonces, ese pensamiento creativo nos va a permitir ser ingenieros. O sea, el ser ingenieros está muy asociado, muy conectado con esa etapa de creatividad, esa etapa de creación. O sea, en este momento recuerden que estamos como en esa etapa del proceso de ingeniería, del método de diseño, luego de haber definido requerimientos, de haberse informado sobre el problema. Listo, en ese punto estamos ahí, como, ok, es el momento como de permitirle al cerebro conectarse y generar nuevas ideas. Hay distintos tipos de creatividad. Empezamos desde más abajito. Está digamos, la mini C, que es como la creatividad de los niños. Eh, digamos, es como muy de, ok, estamos experimentando algo, pues lo rayamos en dibujitos. Son las experiencias, ¿cierto? Es como cómo expreso yo las experiencias que voy adquiriendo. Entonces son los típicos dibujos de los niños, tal. Está Little C, que es como la creatividad de ser flexible, inteligente, novedoso en el día a día. ¿Sí? El que por ahí Ángela estaba comentando, ¿cierto? Como un The Gref, o como los youtubers que vemos, o como los que hacen podcast, que también podrían hacer como muy creativos a la hora de presentar su trabajo, quizás. Aquí también pueden estar algunos artistas muy de la improvisación, estarían como en quizás es este nivel. Eh, le sigue un nivel que sería el que estaríamos nosotros como ingenieros, que sería Pro-C, como Pro-C, que sería como el nivel profesional, el nivel de creación, que implica un tiempo de construcción de conocimiento en la carrera, en la maestría, en doctorado, en investigaciones, en proyectos y demás, y conectarse con otras personas, que implica un gran esfuerzo. Esa sería como el nivel en que estaríamos los ingenieros. Y hay otro, pues que sí es el Big C, que es reservado para una élite, que definitivamente son las personas que transforman el área donde trabajan, transforman el arte, transforman la ingeniería, transforman la tecnología. Aquí podemos poner a Leonardo da Vinci, ¿cierto? Hablamos de Picasso, hablamos de Dalí, Elon Musk podría estar en este nivel. Eh, Ahí tenemos a muchos que han transformado el mundo como lo conocemos hoy, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos como esos niveles, o sea, entonces digamos que cuando pensemos en creatividad, hay distintas formas de expresar esa creatividad y hay distintos niveles también. Y para ustedes que se están formando como ingenieros, no se pueden quedar en el nivel uno y 2, digamos. ¿Sí? Ustedes tienen es que estructurar su pensamiento, su conocimiento, su cerebro para recibir información de lo externo, poder asimilarla, conectarla con su conocimiento matemático, físico, químico, biológico, de salud, de todo ese tipo de cosas y a partir de ahí plantear soluciones. Digamos que esta es otros estados de creatividad de Taylor, planteado en el 73. De nuevo es como lo mismo, a un nivel bajo que sería la creatividad expresiva, que es espontánea y libre, en la que la calidad no es lo más importante. ¿Quién le va a decir a un niño que hace un dibujito y dice, no, pues la técnica tuya está muy mal? No, pues sería terrible. El siguiente nivel sería una creatividad técnica, buena calidad, pero no espontánea. La siguiente, en el que estamos los ingenieros, quizás es una creatividad inventiva, nuevos usos de viejos objetos y una creatividad innovadora, que sería pensar fuera de la caja. Y por último, algo que se conoce como creatividad emergente, que son nuevos paradigmas, que es donde están estos, eh, digamos, un nivel mucho más alto de creatividad, los premios Nobel, ¿cierto? Investigadores top que son capaces como ya de ver el panorama completo y poder arrastrar y empujar el estado del arte hacia nuevos niveles. Nosotros como ingenieros nos contentamos con estar en este nivel de creatividad inventiva o innovadora. Listo, estamos ahí como en ese nivel. Somos capaces de utilizar los objetos que ya existen para nuevos usos, o somos capaces de pensar fuera de la caja, tener pensamiento divergente para pensar nuevas alternativas de solución.
Ahí es donde estamos nosotros. ¿Ok? Si somos, pues, se supone que somos creativos, pues también podremos estar abajo, también podemos dibujar y rayar como nos dé la gana, ¿cierto? Solucionar problemas en el día a día, ¿cierto? Hacer un postre y ponerle otra cosa como para hacer cosas así. Pero digamos que esa creatividad no es la que usamos en los proyectos de ingeniería. En los proyectos de ingeniería es un poco más elaborado, digamos, requiere tiempo y por eso, digamos, los planes de estudio están estructurados con un tiempo prudente para que ustedes vayan estructurando también en su cerebro, porque en un año es imposible generar la cantidad de conocimientos quizás que ustedes deberían tener para poder plantear soluciones alternativas eh, responsables, que se desempeñen bien, robustas. Muy bien, eso está conectado entonces con el tema de divergencia y convergencia en la creatividad, lo que yo les decía más o menos como en la respiración, de aspirar y expirar, como de absorber y retener y después botar. Entonces el pensamiento divergente o lateral, que fue más o menos lo que ustedes utilizaron para poder resolver los problemas que poníamos al principio, es algo de generación de muchas ideas. Se utiliza mucho en la lluvia de ideas, es dejar fluir, y eso es lo que vamos a hacer ahorita si alcanzamos, esperemos que sí. Es muy flexible. eh, Aquí, en el pensamiento divergente se espera que ustedes no se castiguen entre ustedes, no se rían, no se burlen, sean muy flexibles frente al otro. Cualquier idea puede ser aceptada en un momento. Se puede cambiar de enfoque y perspectiva. Se debe ser muy original. Se estimula las ideas novedosas, se estimula la imaginación, se estimula el riesgo. ¿Listo? En esa primera parte, en ese tipo de pensamiento divergente. Y entre más detallado, mejor. Y por eso el ejercicio de escritura libre, de cuento de ciencia ficción, porque digamos que la libertad que nos da la escritura libre es algo que es valiosísimo en esta etapa de pensamiento divergente o lateral. ¿Ok? Es como, es el momento, el momento en el que ustedes deben imaginarse mundos posibles y soluciones posibles. ¿Ok? Eh, entonces es como que, ok, a botarla toda, ¿listo? No nos vamos a reprimir, no vamos a poner límites. Después de eso viene el pensamiento convergente, ¿ok? Después de liberarse, viene ahí sí una etapa más de reflexión. Y en el pensamiento convergente es el momento de hacer lógica, ¿ok? De pensar razonablemente, de meterle la racionalidad y la crítica, de enfocar esfuerzos en resultados, de concluir, de tratar como de reducir, ¿ok? De seleccionar para tomar decisiones correctas, de comparar las soluciones propuestas con los requerimientos y los criterios, de ver si lo que están planteando tiene sentido físico, material, lógico, de comparar lo que ustedes están planteando, las soluciones así locas, con la función del sistema que se quiere desarrollar. ¿Ok? Tratar de no conectar estos dos momentos es muy importante. Traten de si están en el momento de pensar divergentemente, de estar en el momento de apertura, no meterle la racionalidad y la lógica. Sí, luego, ¿ok? Y si están en el momento de pensamiento convergente, no pensar de manera alocada y libre, ¿ok? Es tratar de concretar y repetir ese proceso varias veces, ojalá. Sí, el design thinking, que es un procedimiento de diseño, tiene momentos de divergencia y convergencia varias veces en el proceso de diseño de un producto. La realimentación que habíamos visto en el diagrama del método diseño, esos bucles nos permiten entonces hacer este proceso de divergencia y convergencia varias veces. Ojalá incluir, por ejemplo, a los usuarios, ¿cierto? Cuando ustedes tienen una idea, entonces, y la razonan, la perfilan, la desarrollan, se la presentan a los usuarios o a los clientes o a los expertos, ellos dicen sí, no, más o menos, con esa realimentación vuelven a hacer otro ciclo de divergencia y convergencia y así. Eh, ¿Alguna pregunta? Para mí esto es como quizás lo más importante del método, más allá de las estrategias y técnicas que vamos a ver ahorita, entender ese proceso de apertura,
racionalidad, como de imaginación y racionalidad, imaginación, racionalidad, yo creo que es muy importante y también como para que ustedes lo apliquen en su día a día como un ejercicio de la ingeniería y de su, digamos, de ese proceso que ustedes están llevando en el aprendizaje a ser ingenieros. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Es el momento de ser divergente. Va a llamar así aleatoriamente. Bien chévere. Fabio, Yo, bien, ok. bien. ¿Qué pensás de esto? Mm. Osadía. Ah, o No, sea, sí, yo creo que hubo una buena manera de ser creativo y encontrar soluciones en grupo. ¿lo has hecho? También, ¿Lo has hecho? ¿Has practicado algo así o lo haces de manera natural? Algo así como esa forma de hacer. yo creo que a veces de manera natural. Eh, que no sé qué decir. Todo bien. Ay, ¿cómo se llama la película esta? ¿Se llama Divergente? Los juegos de la... Ah, sí, divergente. 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 Bacana. Divergente. Sí, que ella estaba ella se metió a osadía, ¿sí? Pero estaban los racionales. No, ella estaba en lo de, eso que llama, los de los sumisos, los que solo servían para servir. Ella inició por su familia porque estaban allá como con los serviciales, ¿cierto? Como los que servían a los demás y eran así todos sumisos. Ajá, En Pero después se abnegación. mete en osadía, sí, ¿sí? Sí, Y finalmente lo que resuelve el asunto es ser divergente, ¿cierto? Realmente los divergentes son los que tienen como de todo un poquito. exacto. sí, 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 ella era y ella tenía divergente. como de todo. Y para poder resolver un problema, pues toca ser a su vez osado, que sería como la divergencia aquí, pero también racional, ¿cierto? Pero también ser emocional para poder comprender al usuario. Uy, yo no había conectado eso con esta película. Porque finalmente en esa finalmente era un experimento, sí, era un experimento. Pero era un experimento, pero tratando de resolver como el asunto de la humanidad. Pero yo creo que la unión, la conexión de estas formas digamos, de actuar frente a la realidad, yo creo que es lo que nos permite dar solución a las cosas. O sea, uno no puede ser full emotivo, ni tampoco full racional, ni tampoco full osado, ¿cierto? Uno también tiene que tener un balance de estas cualidades y quizás usarlas en su momento. Muy bien, buen comentario por el chat. Profe, y otra cosa sería, o sea, cómo combinar esa divergencia y esa convergencia con trabajo en equipo. Porque, o Ajá. sea, siento que la creatividad también es algo muy, no sé, subjetivo y puede que una idea que a alguien le parezca como, no sé, súper creativo, pues otro no la ve así. Sí, no, digamos que eso es un proceso individual y colectivo. Individual porque, pues, cuando vos trabajas mucho, 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 estás en un trabajo en equipo, pero cuando trabajas sola, estudias y repasás y entendés el asunto, el, vas a tener momentos en que te cansás de tanto estudio y es momento de, no sé, de hacer otra cosa, de dibujar, de pintar, de tocar un instrumento. Y es en ese momento en que la divergencia empieza como a florecer, ¿sí o qué? Y quizás cuando estás pintando, dibujando, se te vienen ideas a la cabeza muy locas y es ahí donde es importante tener una libreta a la mano y rayar las ideas que tengas, ¿ok? Entonces, a nivel individual es comprender los momentos. A nivel colectivo también debe ser así, ¿ok? Es darse ustedes, ok, muchachos, vamos a trabajar en lluvia de ideas y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a trabajar en lluvia de ideas y todas las ideas son válidas y cada uno va a expresar lo que quiera sin que el otro interfiera. O sea, nos vamos a quedar en silencio y cada uno va a expresar sus ideas y va a plasmarlas, como un bombardeo. Entre más ideas haya, mejor, ¿sí? Entonces vamos a privilegiar el número de ideas. No vamos a pensar si es bueno o malo, no nos vamos a poner a leer a los de los demás.
¿ok? Vamos a bombardear. Y luego va a haber un momento de calma, de reflexión, en el que ya todos vamos a leer los de todos, vamos a agruparlas, vamos a decir, esta sí tiene sentido, esta no porque no cumple el requerimiento tal, y así. Pero eso es un acuerdo que ustedes deben hacer como grupo. Ustedes decir, muy bien, vamos a trabajar en lluvia de ideas, vamos a trabajar en votar todo lo que tengamos, en algo que ya tienen ustedes escrito previamente, y luego ustedes se centran y trabajan en racionalmente, todos se ponen en disposición de ser muy juiciosos, comparar con lo que ustedes ya tenían definido como requerimientos, restricciones y demás. ¿Sí, Caro? Sí, claro, profe. Muchas Bien. gracias. Sí, Emanuel, la mayoría de libros tienen argumentos absurdos. Pero ¿qué va? Pues eso, son libros como para dejar salir. Entretenimiento. Sí, entretenerse. Si uno le pone mente pues a los juegos del hambre, pues ahí sí. Sí, sin mente. Para echarle mente al asunto, pues hay otros libros que sí, digamos, sí requieren más pensamiento. Tolstoy, ¿cierto? Dostoyevsky. Muy bien. El proceso. Digamos, ya esto ya es repetir sobre lo mismo. Uno es preparar, digamos, es lo que ya ustedes vienen haciendo desde antes. Es todo lo que hemos hecho en las semanas anteriores, formular el problema, porque pensar de manera creativa o generar ideas sobre un problema que ustedes no tienen claro, pues no tiene mucho sentido. Entonces, lo primero es prepararse, que ustedes ya lo han hecho. Lo segundo es la generación, entonces es dejar salir, compartir, expresar y describir la mayor cantidad de ideas asociadas al problema y sus soluciones. 3, incubar, es la relajación de la atención para permitir que el subconsciente sugiera soluciones. Lo que les decía a ustedes de dibujar, de hacer arte, de descansar, de hacer deporte. A mí me sirve mucho salir a hacer deporte, correr, jugar con mi hijo en el parque, ¿cierto? Recochar, estar con los amigos. En ese momento, el cerebro está generando, conectando cosas en el cerebro y eso va a generar ideas. Y por último, verificar. Entonces, analizar, agrupar, evaluar las ideas. Ese es el momento como de generar, expandir y luego concretar. Muy bien. Ese sería como el proceso que ya hemos hablado. Hay algunos bloqueos normales. Más pues en primer semestre quizás ustedes tengan algunos de estos bloqueos, otros no. También depende de la personalidad, ¿cierto? Ustedes ya de alguna forma se conocen a sí mismos y también conocen a sus compañeros, entonces posiblemente ya puedan conocer algunos de estos temores y ya los hayan sentido. El temor a lo desconocido, ustedes dicen, no, pues que somos de primer semestre, no sabemos mucha cosa de ingeniería, ¿para qué nos piden estas cosas? Pues seguramente es un temor, pero pues precisamente pues son de primer semestre, pueden cometer todos los errores del mundo y nadie les va a decir nada, ¿cierto? Entonces, no importa. ¿Me va a fallar? Lo mismo, pues si ustedes están en primer semestre, pues fallen. Igual no es un proyecto de ingeniería en el cual ustedes están conectados con un usuario que les está pagando una millonada de pesos para que tengan esta solución. Pues pueden fallar, no tengan nada. Evitar ejercer influencia, evadir la frustración. Entonces, yo no hago algo como para, pues si tengo que hacer algo y sé que no soy muy bueno y quizás no me va a ir bien, pues lo evito, ¿cierto? Es como cuando uno evita los problemas con las otras personas, con los amigos. Entonces, pues para no tener problemas con los amigos, pues los evito o evito hablar del asunto. Miopía de los recursos. Ustedes dicen, no, es que no tengo material, no, es que yo necesito una Raspberry o necesito un computador de tanto desempeño y como no lo tengo, pues no lo puedo hacer, pues ya. Límites de la costumbre. Esa es típica, ¿cierto? Como es que siempre se ha hecho así. Pues ¿para qué vamos a inventar otra cosa si siempre se ha hecho así y funciona bien? Temor a participar. Las personas que son introvertidas tienen esa dificultad y es considerar que lo que dicen no va a ser bien recibido, ¿cierto? O tienen el temor de lo que los otros puedan decir, ¿cierto? O simplemente pues se lo guardan porque no saben cómo expresarlo claramente. El sobreesfuerzo, cuando ustedes trabajan mucho estudiando y estudiando y estudiando y se sienten agotados, ese agotamiento no ayuda la explosión de ideas.
Si ustedes están mal emocionalmente, también un bajón emocional tampoco ayuda. Entonces ustedes también tienen que, por ejemplo, si ustedes trabajan en equipo, si ustedes están mal emocionalmente, es bueno que ustedes lo digan a su grupo. No tienen que decir por qué, pero sí pueden decir, no, yo estoy como malito. Todos conocemos, por ejemplo, las fluctuaciones emocionales relacionadas con nuestro organismo, ¿cierto? Las mujeres tienen unos periodos relativamente conocidos, ustedes conocen cuáles son sus momentos, cada mes ustedes tienen un bajón emocional, las fluctuaciones de los hombres son mucho más erráticas, yo no sé si ustedes saben, casi que las fluctuaciones de los hombres son en términos de horas y días, ¿sí? Muchas veces, muchos dicen que los hombres somos más estables que las mujeres y es todo lo contrario, somos más inestables, solamente que nuestras fluctuaciones son mucho más rápidas que las de las mujeres. Las de las mujeres son quizás periodos más largos, más profundos quizás, pero muchos más alejados son esos bajones de otros. Y la sobreestima, y tiene que tener mucho cuidado con eso. Las personas que ya se la saben todas, también hacen que el grupo se bloquee o esa misma persona, como se la sabe todas, pues se bloquea a sí mismo para pensar cosas nuevas. Este tipo de bloqueos, y hay muchos más, ustedes deben, digamos, racionalizarlos, deben entenderlos y deben tratar de resolverlos. Para ello, pues para el temor a lo desconocido, una buena búsqueda de información, pedir ayuda, soportarse en los profesores, soportarse en sus compañeros, no tener temor a decir no sé. Intentar ahora que son estudiantes, pues sí, que si tienen miedo a fallar, pues ya ahorita inténtenlo, pues ya después cuando sean profesionales y todo, ahí sí tienen que tener mucho más cuidado, pero ahora inténtenlo, incluso cuando son profesionales, no importa. Evitar ejercer influencia, los grandes inventores fueron insistentes, los grandes fallaron muchas veces, no se preocupen por la frustración, comprender las fortalezas de tu equipo, ejercitarse en la generación de ideas, no hay manera de equivocarse, o sea, nada te va a llevar a nada, o sea, realmente toda experiencia positiva o negativa, errores o lo que sea, te va a dar un conocimiento que posiblemente luego puedas aprovechar. Hay momentos de dejar ir, celebren cada vez que sea posible, o sea, para salirse de esos problemas emocionales, pues hay que celebrar y tomen el tiempo de reflexionar. No, digamos que ser impulsivos es bueno, pero no todo el tiempo, ¿sí? Entonces también, si ustedes tienen grupos, por ejemplo, que hay una persona que es muy extrovertida, muy influyente, traten de hacerle caer en cuenta que está siendo muy intenso para que las otras personas puedan expresarse. Muy bien, algunos métodos típicos. Mapas mentales. ¿Algunos de ustedes utilizan mapas mentales para estudiar? Alcen la mano los que La utilizan verdad, mapas mentales. Sí. Pues les recomiendo que utilicen mapas mentales. La verdad, es un ejercicio bueno para estudiar, porque usted les permite hacer esquemas, notas, memorizar. Por acá está como para qué el uso de mapas mentales. También se puede utilizar para decidir, para comparar, evaluar, también como para generar visión de hacia dónde ustedes quieren orientar un proyecto, para planificar, y lo que estamos ahorita, que es básicamente en proyectos y en creatividad, para organizar ideas, para tratar de plasmar en un gráfico una intuición, una idea o una solución. La lluvia de ideas ayuda, el mapa mental ayuda mucho. ¿Cómo se hace un mapa mental? Pues usualmente son conceptos conectados con líneas. Es como una forma de representar lo que ustedes tienen en la cabeza de una manera gráfica. Digamos, ayuda, usualmente el concepto central se pone en la mitad y a partir de ahí se irradian las ideas secundarias, terciarias y de sí. A medida que se van alejando de la idea central, pues digamos hay menos conexión, pero ustedes pueden hacer conexiones como ustedes las quieran, ¿listo? La vaina es que finalmente el mapa mental es de ustedes y si ustedes quieren compartirlo con otras personas,
es como extraño a veces porque finalmente la otra persona posiblemente no lo entienda como ustedes sí lo entienden. Entonces los mapas mentales tienden a ser muy personales. El mapa mental mío sobre un concepto es pues, seguramente distinto al mapa mental de otra persona, por la forma como se conectan, cómo se grafica, cómo se comprende. Hay muchas herramientas, Miro, ClickUp, MindMeister, son como, y así hay muchísimas para que ustedes utilicen, que son en la web para hacer eso, o simplemente una libreta, un cuaderno de solo mapas mentales. Sería fabuloso que ustedes pudieran hacer algo así como un cuaderno, una libreta, una agenda de solo mapas mentales de la carrera, de los proyectos, de las materias, de lo que ustedes estudien por fuera. Sería muy bueno. Este es un típico método para estudiar, para entender, para comprender, como para plasmar lo que ustedes tienen en la cabeza allá. ¿No lo han utilizado? Entonces, ustedes pueden encontrar en YouTube como tutoriales de cómo hacer mapas mentales y se los recomiendo. Pueden hacer mapas mentales con letricas, con ecuaciones, con dibujos. Si a ustedes les gusta eso, a mí me parece que estamos en una generación también, una época en la que no se utiliza mucho el rayar. Como tenemos tantas cosas, tabletas, computadores, celulares, ya creemos que no necesitamos rayar. Y ustedes, los jóvenes, están perdiendo como esa habilidad de dibujo. Entonces también hacer mapas mentales también contribuye a eso, como a rayar, a dibujar. Entre más colores, entre más colorido y más conectado, mucho mejor. Si a ustedes les gusta eso, se los recomiendo. Muy bien, ahora para los ingenieros, para los mecánicos, electrónicos, para los biomédicos sobre todo, el pensamiento analógico me parece que es una herramienta brutal. Esto de pensamiento analógico es inspirarse quizás en la naturaleza, pero no necesariamente en la naturaleza, puede ser en otro tipo de sistemas. Pero lo natural es, digamos, inspirarse en la naturaleza. Entonces, lo primero es definir el problema, que es algo que ustedes ya han hecho. Y luego de definir es poner ese sistema, esa definición en términos biológicos. ¿Sí? Entonces eso es lo que aquí dice como biologizar, digamos. ¿Sí? Luego buscar entonces en la biología algo que puede ser, por ejemplo, este murciélago, si ustedes quieren generar, por ejemplo, un dispositivo, un equipo, un dron que no vuele con rotores, sino que vuele con alas similares a las de un murciélago por unas condiciones de sonido, de consumo de energía y demás. Pero entonces, digamos, busquen entonces cómo se analiza o cómo vuela el murciélago. Luego se hace digamos, un momento de abstracción de eso. Luego tratar de emular esa abstracción en un sistema mecánico y por último evaluar el sistema mecánico o electrónico, ¿cierto? Pero digamos que este es el caso, este es el ejemplo pues como de un dron basado como inspirado en el vuelo del murciélago, pero ustedes pueden hacer algo similar. En estos días, por ejemplo, una manera, uno podría pensar como que en estos días que tenemos ahorita el COVID, ¿sí o qué? Y queremos vacunar a toda la población. ¿Ustedes se imaginan donde desarrolláramos, por ejemplo, un mosquito que tuviera la vacuna? O una especie de mosquitos que pudieran ser desplegados en las poblaciones y que el mismo mosquito llegue a vacunar a las personas. O sea, sabemos que los mosquitos transmiten enfermedades, ¿cierto? O sea, los mosquitos transmiten el dengue, transmiten el chikungunya, el Zika, una cantidad de enfermedades. Pero ustedes se imaginan que tuvieran dentro de su organismo, tuviesen la forma de inyectar la vacuna contra el COVID. Entonces uno podría decir, pues pensemos en estrategias del tipo mosquito, ¿cierto? Bioinspirados en los mosquitos, ¿por qué no pensar en sistemas que sean capaces de inocular la vacuna, de inyectar la vacuna, y así podemos desplegar esto a millones de personas a una mayor velocidad? Pues, y eso se lo planteé a mi familia y a mis amigos y después me puse a buscar en internet y ya se ha intentado antes. Así que uno podría tener una línea de trabajo de investigación sobre cómo utilizar sistemas de
digamos, de repartir vacunas bioinspirados en el mosquito. Por ejemplo, los que están trabajando en lo del monitoreo de pacientes con problemas de azúcar y que están pensando en cómo reducir digamos, las molestias a la hora de chuzarse y punzarse para sacar la sangre, pues, ¿por qué no pensar en reducir al máximo la cantidad de sangre y digamos que la inyección o lo que se utiliza para extraer la sangre sea algo bioinspirado, sea inspirado, por ejemplo, en los mosquitos, para sacar la cantidad mínima y con un contenido de anestesia local que permita que la punción sea lo mínimo, lo menos invasivo posible. Entonces, el pensamiento analógico, por ejemplo, también se utiliza en plantas, ¿cierto? Uno puede inspirarse en plantas para construir edificios, cómo se abren los árboles y cómo podemos construir edificios bioinspirados en estas estructuras majestuosas que son los árboles. O cómo inspirarse en las hojas para poder hacer celdas solares más eficientes. O para hacer superficies que repelan el agua, por ejemplo, cuando uno ve las hojas las hojas, muchas de las hojas, las gotas les pasan por encima y no mojan. Entonces, cómo hacer textiles, cómo hacer telas impermeables bioinspirados en las hojas. Así uno podría pensar muchas más estructuras mecánicas que sean mucho más eficientes, pensando en cómo se estructuran los huesos de los animales o las mismas troncos de los árboles, ¿cierto? Entonces, digamos que algo así como lo que ustedes vieron en los documentales de Abstract, algunos de ellos están inspirados o bioinspirados. Ese se llama pensamiento analógico. ¿Alguna observación? ¿Pregunta? ¿Todavía están ahí? Sí, profesor. Sí, pero que aquí estamos. Bueno, bien. Listo. Hay otro método que se conoce como TRIZ, que ya nos metemos ya muy en ingeniería, es la teoría de solución de problemas de inventiva. Hay un profesor de la facultad, que es el decano anterior, que se llama Jaime Aguilar, que es experto en esta técnica. Y si ustedes quisieran, pues en algún momento podríamos hablar con él como para que nos dé una charla. Podríamos organizarlo en algún momento. Digamos que el parte de un problema específico, la vaina es que se tiene que tener como muy concreto el problema. El problema tiene que estar muy claramente definido y se busca que haya una contradicción en el problema. O sea, el problema surge es de que hay una contradicción entre dos funcionalidades que quiere uno resolver en ese sistema. ¿Listo? Entonces, esa contradicción, como ese choque entre dos funcionalidades. Por ejemplo, queremos volar, pero al mismo tiempo queremos cargar cosas pesadas. ¿Listo? Entonces hay una contradicción entre el poder volar y llevar una cosa muy pesada, ¿ok? Entonces, ¿cómo resolvemos el asunto de volar y cosas pesadas? No sé, una solución puede ser hacer alas más grandes, ¿cierto? Más anchas. Bien, pero también puede haber otra serie de problemas, es como combustible. Si entre más grande el avión, pues más combustible va a gastar y más pesado va a ser el avión. Bueno, entonces digamos que va a haber ahí como una contradicción entre cosas. Queremos extraer sangre de un paciente, pero sin chuzarlo. Sí, okay. Queremos acceder a la sangre de una persona, pero sin chuzarlo. Es una contradicción. Sí, okay. Queremos monitorear a un bebé, pero sin afectar el bienestar de la mamá. ¿Sí? Okay. Entonces, digamos que ahí hay una serie de contradicciones que queremos que medir la tensión arterial de un paciente, pero sin tocarlo. Digamos, ese tipo de contradicciones es lo que puede resolver TRIZ. Entonces, tenemos un problema específico. De esos problemas específicos hay 39 parámetros, que son más o menos como esas 39 parámetros relacionados con las funcionalidades, como velocidad, tamaño, peso y demás. Y con esos 39 parámetros ya se han establecido 1200 problemas genéricos. Y para esos problemas genéricos hay unas matrices que definen unas soluciones genéricas. Y con esas soluciones genéricas, digamos que TRIZ lo que hace es establecer problemas genéricos y soluciones genéricas. ¿Ok? Y con esas soluciones genéricas,
uno busca entonces aplicarlo al caso específico buscando una solución específica. Entonces va del problema específico al problema genérico, a la solución genérica y a la solución específica. ¿Ok? Esto proviene de años y años de trabajo de digamos, de un profesor de hace mucho tiempo, no sé la historia de esa vaina, pero digamos, que recogió mucha información de patentes, de cómo las patentes resolvían problemas, y eso lo consolidó en esta técnica, en esas matrices y en esas soluciones genéricas. Un ejemplo típico es la bicicleta, por ejemplo. Entonces nosotros queremos montar en bicicleta, pero no queremos dejarla en un sitio porque nos la pueden robar, porque estorba, llevarla a la oficina así armada es muy pesado, muy maluco. Entonces uno busca entonces el problema genérico. El problema genérico es una contradicción entre adaptabilidad o flexibilidad versus longitud del objeto móvil. Entonces tenemos un objeto móvil que es muy grande, pero además pero queremos que sea flexible. Entonces digamos que el problema genérico está establecido ahí, como entre la 35 y la 3. Lo que se quiere mejorar es la adaptabilidad y flexibilidad, pero lo que se empeora al cumplir el objetivo es que la longitud del objeto móvil quizás se opone a eso. Cuando uno ve la matriz de Tris es una cosa así, es gigante, es una matriz gigantesca, eso es como un zoom de esa matriz. Cuando uno ve la conexión entre el 35 y la 3, uno ve que los principios de inventiva, o sea, digamos, las soluciones genéricas son la 35, la 1, la 29 y la 2. Entonces uno lo que tiene que ir a ver son los principios de inventiva que están aquí a la derecha. Entonces aquí están los 40, uno lo que hace ver es la 1, la 2, la 29 y la 35. La 1 es segmentación, o sea, partir la bicicleta en partes. 2, extracción. Es posible que, por ejemplo, quitar las ruedas, ¿cierto? Quitar las partes y extraerlas. La 29 es neumática o hidráulica. Por ejemplo, es transformar la bicicleta en una bicicleta inflable, de tal forma que yo puedo empaquetarlo y luego inflarlo, empaquetarlo, desinflarlo y empaquetarlo. O transformar, perdón, transformar del estado físico y químico, transformación del estado físico y químico del objeto. Pues allá no sé cómo sería, derretir la bicicleta y volverla a hacer. No sé, en fin, posiblemente esta no aplique, en algunos casos en que no aplica. Entonces uno podría irse, por ejemplo, a segmentar. Y cuando uno segmenta, uno obtendría entonces la que ahora está muy de moda, que es esa bicicleta plegable. Pero también uno podría ir a la 29 y pensar en neumático y pensar en una bicicleta inflable. ¿Ok? Entonces, esta es una manera de resolver problemas que uno tiene muy bien definidos, en los cuales dos parámetros o dos funcionalidades chocan entre sí y a partir de ahí uno busca una solución ya previa. ¿Ok? ¿Preguntas? Esos parámetros ya están establecidos, como los Sí, esquemas, ¿cierto? sí. Sí, los problemas Ok. genéricos y las soluciones genéricas ya están. Lo que ustedes tienen es que definir claramente el problema específico y generalizarlo. Es como decir, ok, tenemos el problema específico y lo que queremos es ponerlo en términos de los 39 parámetros que está en el problema de TRIZ, en el método de TRIZ. Y luego que ustedes cuando tienen la solución, pues también está como en términos generales, segmentar. Aquí no les está diciendo segmenten la bicicleta, no, es segmentación como un principio. Y ese principio ustedes lo aplican a la bicicleta. ¿Listo? Es un método, digamos, efectivo para resolver problemas de inventiva. Hay otra técnica que se llama el Design Thinking, y aquí pongo entonces al profesor Juan Pablo García, no le puse el nombre, el profesor Juan Pablo García también es del departamento nuestro, es un experto en Design Thinking, tiene un MOOC NDX que ustedes pueden hacer si quieren. Y luego de que hagan el MOOC, yo les puedo presentar a Juan Pablo para que nos dé una charla del tema. Es gratuito y después si ustedes quieren recibir el certificado lo podrían pagar. El Design Thinking es un proceso también, una metodología de trabajo que permite, digamos, llegar a soluciones innovadoras, en el que arranca con un proceso de empatizar con el cliente, con el usuario, hacer una definición, y eso es un ciclo.
luego un proceso de ideación, un proceso de prototipado, un proceso de prueba y finalmente la implementación. Y como ustedes ven esas flechitas, pues esas flechitas lo que indican es todo un proceso de realimentación. O sea, esos procesos se repiten y se repiten y se repiten a lo largo de un tiempo para poder ir mejorando el prototipo de tal forma, o las ideas y la definición de tal forma que junto al usuario ir refinando y refinando y llegar al final cuando se implementa o se prueba o se implementa, pues ya se tiene un prototipo tan refinado, tan cercano a lo que el usuario quiere, que finalmente las pruebas y las implementaciones van a ser mucho más seguras. ¿Listo? Cuando usualmente nosotros nos metemos en desarrollo de proyectos o prototipos, esto es muy lineal. Los ingenieros creen que ya tiene la solución, ¿cierto? Los ingenieros creen que ya con solamente escuchar el problema, no, ya sé, eso se hace así, así, así. Y finalmente implementamos, probamos, funcionó así, se lo llevamos al cliente y el cliente dice, pues, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero, ¿cierto? Esto no me soluciona el problema. Y se va, y uno le pregunta por qué, y es porque nunca tuvimos al cliente o al usuario en consideración. Siempre creíamos en medio de nuestro ego y nuestro crecimiento y nuestro cerramiento, que lo que nosotros ya teníamos en la cabeza era la solución. ¿Listo? Entonces, recuerden eso. Y Design Thinking lo que trata de hacer es eso, es como evitar ese problema. Siempre con el usuario está refinando y refinando y refinando, refina la idea, refina el prototipo, refina la prueba, refina la implementación hasta que realmente se tiene un desarrollo adecuado. Entonces, les recomiendo ingresar a EDX, Design Thinking, la plataforma o el curso, el MOOC de Juan Pablo García. Bueno, y por último, la idea que vamos a hacer ahora es lluvia de ideas. La lluvia de ideas arranca por dar instrucciones enfatizando en el número de ideas, no en la calidad. Se establece el reto, el problema u objetivo del ejercicio. Por ejemplo, ustedes como grupo, ahora yo espero que ustedes, por ejemplo, establezcan claramente qué es lo que quieren. ¿Sí? Por ejemplo, qué parte del sistema van a trabajar. ¿Listo? Se inicia con un ejercicio individual empleando post-its. Puede ser los post-its pegados en la pared, o puede ser en el Storyboard, como vamos a hacer ahorita. Seguir con un ejercicio por equipos para integrar y refinar ideas. Después de que se hace el ejercicio individual, se hace por equipos, entonces ahí se hace un proceso como de lectura y refinación. Se seleccionan las mejores ideas. Y otra cosa es mantener tiempos cortos, ¿listo? Entonces ahorita vamos a tener más o menos unos 25 minutos mientras ingresamos al Storyboard y ustedes empiezan a hacer esto. Cuando ingresen a Storyboard, pueden ingresar a storyboard.com, ingresan y se loguean con el usuario de la universidad, porfa, ¿listo? O sea, si ustedes ven acá, a ustedes les aparecen por ahí login with, ustedes pueden ingresar con el de Gmail, con el LinkedIn o el de Facebook. Por favor, hagan con el de Javeriana. ¿Listo? Una vez van haciendo eso, yo ya los voy a separar en grupos de trabajo. Entonces, cada grupo va a tener como su espacio allá. Yo a cada grupo, ahorita que se metan a los grupos de aquí de Zoom, yo les mando por el chat el enlace para que se metan allá. Pero mientras tanto, hagan el ingreso a Storyboard. Es Storm, STORMBOARD, stormboard.com. ¿Listo? Ingresan con el usuario de Javeriana Cali, se registran individualmente y ya les mando entonces en los distintos grupos. Trabajarán en ideas de una función o subsistema, como les había dicho. Entonces aquí hay un espacio que se llama Topic, que sería el proyecto. Hay un espacio que sería Empathy, que sería el problema identificado con usuarios. Hay una cosa que se llama Define, que son los requerimientos y restricciones. O sea que esta parte 1, 2 y 3 ustedes ya la tienen lista relativamente porque ya entregaron el informe. Entonces, esto es solamente, no para el proyecto global, recuerden. Esto solamente es para una partecita, un subsistema del proyecto o un componente si ustedes lo tienen así y no hay solución para ese componente. Luego, aquí sí, en el cuarto ustedes van a tomarse unos minutos, unos 10 minutos para una lluvia de ideas. Luego se hace una etapa como de prototipo, que es una representación de las ideas en gráficos o esquemas. Y luego en test es un espacio como de compartir ideas, mejorar y decidir. ¿Listo?
No tenemos el tiempo, los 45 minutos que están planteados acá. ¿Alguna pregunta para pasar ya a los grupos? Bueno, antes de... ¿Cómo se llama la página? Stormboard. Ya, gracias. Profe, ¿elegimos el plan de educación o el plan personal? ¿Cómo? ¿Allá se metieron? Pues, sí, ahí estoy, ahí dice que elegir un plan, el personal o el de educación. Me metas en educación. Pues me imagino que es porque ustedes están